decía justo Ale que te ubicaba de nombre, pero no recordaba tu cara. Y ahorita que te veo, sí, entonces sí nos conocemos, ya me acordé. Soy yo. Sí. Dije, esa Tere Constantino, como que la ubico de algún lugar. Pero sí, nos hemos encontrado en varios bares de cursos de, ¿no? Sí, sí. Listo, ya está grabando. Ok, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues bueno, primero que nada, muchas gracias. Ahorita los que se han conectado, igual si posteriormente se van a ir conectando, bienvenidos. Y bueno, me presento, yo soy Alejandro Núñez, soy psicoterapeuta del Departamento de Psicología de IMAC y en esta ocasión vamos igual, ¿no? Tanto Tere como Iván, Sandra, igual son también psicoterapeutas del Departamento de IMAC y vamos a llevar a cabo lo que es pues un conversatorio del artículo de Freud, del tomo 18, del artículo que se llama Más allá del principio de placer, que este artículo fue escrito por Freud en 1920. La dinámica va a consistir en que cada uno de nosotros vamos a tener pues un tiempo aproximado de 15 minutos, un poco más, menos, para dar nuestra lectura, qué fue lo que pues sacamos de la lectura, y si alguien en algún momento de nuestros diálogos quiere dar algún comentario, alguna pregunta, pues adelante, lo puede dar como comentario y ya le damos la palabra, o bien leemos la pregunta y ya pues la discutimos. O si no, al final de que los cuatro hablemos, vamos a dejar un breve espacio para preguntas, comentario, etcétera, para pues enriquecer más este encuentro. ¿Vale? Entonces, pues ya entrando en materia directa, yo voy a abordar de este artículo de Freud 4 conceptos que a mí me parecieron muy relevantes y muy como cruciales, y considero que, bueno, sí es como que lo más importante, lo que más subraya Freud de este artículo. Y bueno, estos 4 conceptos que voy a mencionar se me hacen bastante importantes, ya que pues nos habla de las pulsiones, ¿no? De cómo se juegan estas pulsiones. Pero bueno, el primer concepto que les voy a mencionar va a ser el concepto del aparato psíquico. Bueno, primero, ¿qué es el aparato psíquico? El aparato psíquico, yo lo entiendo como es una estructura de 3 instancias. Si lo abarcamos o lo hablamos desde la primera tópica de Freud, desde la primera tópica estas 3 instancias se dividen en el inconsciente, en preconsciente y en el consciente. Ya si nos vamos a la segunda tópica de Freud, para hablar de este aparato psíquico, ya nos habla de ello, yo y superyo, ¿vale? Entonces, es como está dividido este aparato psíquico. Es importante señalar que este aparato psíquico no tiene alguna ubicación, hablando a nivel biológico o fisiológico, ya que en algunas ocasiones se piensa que, pues bueno, hablar de aparato psíquico, porque todo lo que atañe al aparato psíquico son cuestiones anímicas y emocionales. Entonces, lo primero que se podría pensar es que, pues al hablar de emociones, de afectos, se pensaría en el cerebro, hablando anatómicamente, ¿no? Digo, lo vemos desde otra disciplina, a lo mejor desde las neurociencias, pues sí tiene más como visto, hace la separación del cerebro por lóbulos, lóbulo temporal, parietal, etcétera, y ahí es como le asigna ciertas funciones a cada lóbulo. Entonces, desde el psicoanálisis y desde Freud, pues bueno, este aparato psíquico no tiene ninguna región exacta en el cuerpo. Freud dice que este aparato psíquico está en todo el cuerpo, es decir, es intangible pues, ante el ojo, ¿no? Entonces, hablamos de algo intangible cuando hablamos de aparato psíquico. Bueno, entonces, ya una vez que ubicamos cuáles son las 2 tópicas en las que Freud divide este aparato psíquico, ahora, ¿qué es el aparato psíquico? El aparato psíquico, Freud nos dice que es un receptor de estímulos, tanto internos como externos. Estos estímulos, Freud nos dice que el aparato psíquico los percibe como excitaciones.
son como entonces estímulos y excitaciones. Entonces, estas excitaciones que, pues bueno, de las que se llena el aparato psíquico, son excitaciones que van a crear placer y displacer. Bueno, entonces, estas excitaciones, como yo mencionaba, ahora, es importante aquí hacer la diferencia entre estos estímulos internos y los externos, porque aquí en este artículo Freud nos habla que estos estímulos, los que son internos, es decir, los que vienen dentro del cuerpo, son los que van a devenir o son los que se van a catalogar como pulsiones. Freud, al menos en este artículo, no nos habla que las excitaciones o las excitaciones que vienen de exterior del cuerpo sean devenidas en pulsiones, sino que Freud nos habla que estas pulsiones vienen del cuerpo. Entonces, es importante señalar eso cuando hablamos de pulsiones. Entonces, estas pulsiones, ahora, ¿qué son las pulsiones? Una vez que estamos hablando de pulsiones, pues bueno, estas pulsiones son excitaciones, como bien mencionaba, que son de interior del cuerpo, y a la vez estas pulsiones también van a crear sensaciones placenteras y displacenteras dentro del aparato anímico del sujeto. ¿Vale? Y bueno, aquí ya hablando de estas pulsiones, bueno, antes es importante señalar que estas excitaciones o estímulos excitaciones de las que yo estoy hablando, Freud dice que cuando son incorporadas al aparato psíquico, son como transformadas en energía psíquica por el aparato psíquico. Entonces, esta energía psíquica es convertida en pulsiones, lo que quiere decir que las pulsiones o el contenido de las pulsiones es energía psíquica. Es por eso que Freud en otros textos habla de economía, ¿no? De economía libidinal o pulsional, por esta cantidad de energía de las que poseen estas pulsiones. Ahora, yo una vez que mencioné un poquito, ¿no?, de a qué se refiere el aparato psíquico, de las pulsiones y de dónde vienen estas pulsiones, aquí en este texto, y que es como el segundo concepto que yo voy a empezar a hablar, que es pulsión de muerte. Freud en este texto habla de dos grupos de pulsiones, que es pulsión de muerte y pulsión de vida. Primero voy a hablar de las pulsiones de muerte. Freud dice que estas pulsiones de muerte surgen de lo inorgánico, es decir, aquello de lo que carece de vida. Freud dice incluso que esta pulsión de muerte es la primer pulsión en el sujeto, en el ser humano. Entonces, una vez que conocemos esta pulsión de muerte, esta pulsión de muerte también es importante señalar que se encuentra en lo inorgánico, es decir, todavía no corresponde a la materia orgánica, una vez que ya, incluso Freud aquí, digo, no me quiero desviar del tema de la pulsión de muerte, porque este artículo realmente es bastante extenso, creo que toca temas muy interesantes. Aquí también Freud nos habla de las células germinales, ¿no? Se mete a temas biológicos Freud aquí, pero bueno, sin despegarme mucho de lo de pulsión de muerte, pues bueno, dice Freud, esta es la primera pulsión, ¿no?, la pulsión de muerte. Ahora, esta pulsión de muerte, entonces, como surge de lo inorgánico, de lo inanimado, aquello que carece de vida, la pulsión de muerte, su fin o su meta va a ser justamente el retorno a la muerte, el retorno a lo inorgánico. Entonces, pues bueno, justamente entonces esta pulsión de muerte no va a desear la vida, sino va a desear la muerte. Y otro de los fines de esta pulsión de muerte, pues es llegar rápido a esta meta, apresurar el alcance hacia la muerte. Ok, entonces, bueno, y justamente aquí también Freud en esto de la pulsión de muerte mete otros conceptos que se refieren a pulsiones, que son las pulsiones de autoconservación. Cuando Freud habla de las pulsiones de autoconservación, las clasifica o las pone dentro de las pulsiones de muerte. Es como su sinónimo, la pulsión de autoconservación, de esta pulsión de muerte. La pulsión de autoconservación, dice Freud, que es esa pulsión que quiere repetir, y quiere repetir las cosas.
su meta es repetir, y justamente aquí como lo cito un poquito tal cual, dice, las pulsiones de autoconservación son pulsiones parciales que aseguran el camino hacia la muerte. También conocidas como pulsiones conservadoras, dice, estas buscan la repetición, reproducir algo anterior. Siempre quieren estar en la repetición. Entonces, ¿en la repetición de qué dice Freud? Bueno, en la repetición de qué es justamente repetir lo que es el estado inorgánico. ¿Ok? Entonces, y bueno, aquí dentro de estas pulsiones de muerte, también habla como un sinónimo de las pulsiones yoicas. Estas pulsiones yoicas también, pues, tienen que ver completamente con las pulsiones de la muerte. Y aquí lo importante y que me gustaría subrayar de estas pulsiones yoicas es que Freud comenta que estas pulsiones yoicas, la pulsión de lo que yo les había mencionado, ¿no? Que es que la pulsión es generada por los estímulos internos, que a su vez son transformados en energía libidinal. Bueno, también dice Freud aquí, la pulsión es libidinosa. Entonces, toda la pulsión es libidinal. Entonces, hablando de estas pulsiones yoicas, esta libido que poseen, dice Freud, que no la van no la van a investir sobre un objeto exterior al yo. Es decir, estas pulsiones yoicas se van a volcar su libido contra su propio yo. Y aquí dice Freud, entonces, estas pulsiones yoicas van a agarrar como objeto al propio yo, lo van a agarrar como un objeto sexual. Entonces aquí, pues, evidentemente el sujeto carecería pues sí, de interés de investir de líbido al otro, ¿no? Que sería el otro sujeto, afuera de él. Porque precisamente estas pulsiones yoicas, como son clasificadas dentro de las pulsiones de muerte, pues evidentemente su meta no es la vida, sino la muerte, y esta compulsión este retorno al inorgánico. Ahora, también, bueno, dentro de estas pulsiones yoicas, esto que les estoy mencionando, que toma al yo como propio objeto, aquí lo cito un poco a Freud, dice, la libido era quitada del objeto exterior y dirigida al yo. Eso Freud lo llama que es un concepto de introversión. Dice, el yo pasó a formar parte de los objetos sexuales. La libido fue llamada narcisista cuando así permanecía dentro del yo. Entonces es muy interesante porque aquí Freud ya también nos está hablando del concepto del narcisismo. Desde este artículo nos dice que el narcisismo, entonces es cuando estas pulsiones yoicas se agarran al propio yo de objeto y bueno, no lo sacan, ¿no? Hacia otros objetos externos. Bueno, ahora el tercer concepto que quiero abarcar es el de justamente el segundo grupo de pulsiones que habla Freud aquí, que son las pulsiones de vida. Y bueno, dice, estas pulsiones de vida son lo contrario a las pulsiones de muerte, porque su objetivo de estas pulsiones de vida va a ser prolongar la vida y como ir frenando esta llegada hacia la muerte. Dice, entonces, siempre estas pulsiones, tanto de muerte como de vida, están en oposición, ¿no? Siempre están como luchando, están en una lucha constante durante toda la vida del sujeto, y es importante señalar que aquí Freud nos comenta que estas fuerzas, que son pulsión de vida y pulsión de muerte, son inherentes a toda materia orgánica, que es el ser vivo. Dice, siempre van a estar en constante, ¿no? En constante lucha desde el comienzo. Entonces, bueno, pues aquí sí es como pues es como, pues sí, el otro, pues son los opuestos, ¿no? Estamos viendo las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte, completamente los opuestos, porque dentro de estas pulsiones de vida, Freud nos dice, si en la pulsión de muerte o pulsión yoica, el propio yo es el objeto, al cual se le va a investir de líbido, en la pulsión de vida es lo contrario. Ahí la libido sí es dirigida hacia un objeto externo al sujeto. Entonces, en la pulsión de vida, o también como sinónimo, Freud las llama pulsiones sexuales a estas pulsiones de vida. Dicen, las pulsiones sexuales, la libido sí va a ir volcada hacia el otro objeto.
Entonces aquí es importante, por ejemplo, aquí a mí lo que me hizo aquí cuestionarme fue que si Freud dice que estas pulsiones de muerte se originan desde lo inorgánico, me pregunté, bueno, entonces estas pulsiones de vida, ¿a partir de cuándo se originan? Si no son de lo inorgánico. Mi punto de vista es que se originan a partir del otro, estas pulsiones de vida, porque entonces si no hay un otro, no hay un otro al cual investirle del líbido que el sujeto toma como objeto al otro. Entonces, evidentemente, si en la pulsión sexual siempre tiene que haber un otro para que se le invista del líbido, en la pulsión de muerte ya no hay tanto deseo hacia el otro, ¿no? Lo que Freud dice aquí, por ejemplo, hablando de las pulsiones de vida, dice, otra de las metas de la pulsión de vida es la fusión de dos células germinales. Les comento que también hablamos de muchos conceptos biológicos, pero entonces es una de las metas que habla Freud aquí. Y justamente, ¿cómo se logra esta meta de las células germinales? Pues en el encuentro del otro. Entonces, bueno, pues ahí estamos viendo que pulsión de vida y pulsión sexual son sinónimos. Y bueno, aquí igual, lo que les había mencionado un poquito, ¿no? Lo cito un poquito, dice, la materia viva, que es el ser humano, está impregnado por dos fuerzas, pulsiones yoicas, las que pretenden conducir la vida hacia la muerte, y las sexuales, que de continuo aspiran a la renovación de la vida y la realizan. Estas dos fuerzas están en constante lucha desde el comienzo. Y bueno, aquí digo, nada más quiero meter un breve concepto que no lo contemplé dentro de los cuatro, pero si Freud aquí nos habla que desde el comienzo están estas dos pulsiones, Freud también al inicio de este artículo nos habla del término fort-da, ¿no? Y nos habla que el fort es cuando el objeto se va y da es cuando viene acá. Entonces Freud nos habla de este fort-da como ausencia, presencia. El fort es la ausencia, da es la presencia. Esto lo dice Freud, lo da como un ejemplo cuando hace un análisis con un niño, o más bien que su madre le dice, ¿no? Y le dice algunos comentarios de que, pues avienta el juguete y después lo trae. Freud va con el niño, hace un análisis bastante agudo, como muy empírico hasta en esta parte, y se da cuenta que justamente, ¿no? Cuando lo lanza es el for, porque el juguete no está. Y cuando lo trae es el da. Entonces ahí estamos hablando de una aprehensión de objeto. Entonces, si pensamos esta pulsión de vida, que es investir del líbido hacia el otro objeto, bueno, pienso que entonces esta parte del for-da tiene mucho que ver en que se dé esta pulsión de vida. Digo, sería algo como para ir analizando, ahorita lo estoy pensando. Y bueno, el cuarto concepto que yo quería hablar, no sé muy bien cómo vaya de tiempo, pero justamente es el cuarto concepto que es la compulsión de repetición. Y igual aquí Freud nos dice, es como, la verdad a mí se me hizo se me hizo importante acabar con este concepto porque considero que todo el artículo versa en dar como, Freud nos da ahí como pistas como para llegar al entendimiento de este concepto que es bastante complejo de la compulsión de repetición. Y bueno, para comenzar, dice, el principio de placer se relaciona con la compulsión de repetición, ya que revivencia mociones pulsionales reprimidas. La compulsión de repetición también devuelve cosas que no son ni fueron nunca fuentes de placer. Bueno, aquí es importante señalar que entonces cuando Freud nos habla de la compulsión de repetición, nos dice que siempre esta compulsión va a estar ligada con el principio de placer. Y bueno, en esto que leía decía que esta compulsión de repetición va a generar placer porque viene cargada de emociones pulsionales que fueron reprimidas. Entonces, en tanto son pulsiones reprimidas, son fuente de placer para el sujeto, o en este caso más, Freud lo habla desde el yo. Entonces, Freud nos dice, pues como esto es fuente de placer para el sujeto, el yo siempre va a estar en constante búsqueda y siempre se va a estar aferrando a este principio de placer, pero
decimos, ¿no? Este principio de placer siempre va a estar sujeto al principio de, perdón, a la compulsión de repetición. Bueno, en esta parte también se me hizo muy importante señalar, cuando Freud nos dice, la compulsión de repetición también devuelve cosas que no son ni fueron fuentes de placer. Aquí Freud pone un ejemplo que se me hizo bastante interesante, que Freud menciona, como cuando el niño tiene 2, 3 años y siente o vive el desaire de la madre. Entonces, ahora este desaire, el analizado, Freud le dice analizado, no analizante como Lacan, dice ahora va a buscar como este desaire en el analista. Entonces estamos viendo que es algo que no le genera placer aquí, sin embargo, lo está buscando, porque entonces no toda esta compulsión de repetición, por lo que dice Freud, le va a generar placer. Hay cosas que no le van a generar placer. Y bueno, dice, el yo siempre buscará la compulsión de repetición para estar en el placer y no en el principio de realidad. Aquí es importante, pues, esta diferencia, ¿no? Que también habla Freud del principio de realidad, a diferencia del principio de placer. El principio de placer, entonces, como yo lo entiendo en esta lectura, justamente se remite que el yo va a buscar esa satisfacción inconsciente, que realmente es inconsciente, que el yo ni siquiera sabe por qué esto que busca, que es este placer continuo que busca y repetitivo, le va a generar placer, pero es inconsciente, o sea, no sabe por qué le va a generar placer, es completamente inconsciente. Entonces aquí, ok, aquí es importante, igual lo cito un poquito, en esta parte de que es inconsciente, dice, los procesos anímicos inconscientes son en sí atemporales. El tiempo no altera nada de ellos. No se ordenaron temporalmente. No puede aportárseles la representación del tiempo. Aquí es muy importante esta forma en la que Freud ve el tiempo, porque entonces para Freud todo el material inconsciente es atemporal, que está fuera del tiempo cronológico o el tiempo que está afuera del sujeto, ¿no? Digamos, el tiempo capitalista. O sea, el inconsciente no sabe nada del tiempo capitalista o el tiempo que está fuera del sujeto. Entonces, es por eso que esta compulsión de repetición no va a ceder al tiempo, ¿no? A esta pulsión reprimida, que va a buscar los procesos primarios. Y cuando Freud habla de procesos primarios en este artículo, nos habla de todo el material inconsciente, que fueron las primeras satisfacciones que tuvo el infante en sus primeros años. Entonces, como el inconsciente es atemporal, por eso pueden pasar muchos años y el sujeto va a estar siempre en esta compulsión de repetición, ¿no? En esta búsqueda de lo mismo, pero pues es completamente inconsciente. Aquí, otra parte que se me hizo interesante rescatar, igual lo cito textual, la resistencia del analizado parte de su yo. Dicho esto, debemos de adscribir la compulsión de repetición a lo reprimido inconsciente. La compulsión de repetición es llamada en su auxilio del yo, que quiere aferrarse al principio del placer. Les comentaba, entonces vemos que con esta cita de Freud, esta compulsión de repetición siempre va a estar sujeta a lo reprimido también. Va a estar sujeta a lo reprimido, entonces es por eso que el sujeto, pues constantemente va a estar repitiendo lo mismo, ¿no? Va a estar repitiendo la misma actividad, ¿no? En buscando este placer, pero lo repito, o sea, este placer es completamente inconsciente. Ahora también, dice, la función del principio de placer es la de hacer el aparato anímico, que el aparato anímico quede exento de excitación. Notamos que la función así definida participaría de la aspiración más universal de todo lo vivo a volver atrás, hasta el reposo del mundo inorgánico. Entonces, aquí ya Freud nos va introduciendo que esta compulsión de repetición está completamente de la mano con la pulsión de muerte. Recordemos que la pulsión de muerte, su meta es la vida, es el retorno al inorgánico. Entonces, si Freud nos dice que esta compulsión de repetición está sujeta o esta compulsión de repetición, uno también de sus objetivos es que dentro del aparato anímico, toda esta excitación que les comenté, que el aparato anímico siempre está en constante excitación por todos los estímulos interiores y exteriores, pues la compulsión de repetición lo que quiere es justamente liberar esta energía
al aparato anímico, pero en su completa liberación, dice Freud, lo que quedaría es lo inorgánico, nuevamente el retorno hacia la muerte. Entonces aquí dice Freud, el principio de placer parece estar directamente al servicio de las pulsiones de muerte. Pues sí, ¿no? Justamente entonces, siempre esta compulsión de repetición nos va a querer llevar hacia el retorno de lo inorgánico. Y pues de esto el yo nada sabe. Entonces, para no dilatarme un poquito más, porque realmente el tema es bastante extenso, les leo 2 párrafos de mis conclusiones de esta lectura. Le puse, la compulsión de repetición es inconsciente. El yo nada sabe de las causas de esta compulsión de repetición, ni de las causas de su búsqueda de placer que se aloja en esta repetición, ya que esta compulsión de repetición busca satisfacer las pulsiones de muerte, lo que les comentaba. Y recordemos que la meta de esta pulsión de estas pulsiones es la muerte. Retornar hacia lo inorgánico. Que el aparato psíquico quede completamente exento de excitaciones, de carga libidinal, como cuando estaba en su forma orgánica. Por lo tanto, lo que está más allá del principio de placer es la compulsión de repetición inconsciente. Cuando las pulsiones de muerte emergen de manera bastante fuerte en el sujeto, conduciéndole, de la forma más rápida posible hacia la muerte, ya sea de él mismo o de los otros, lo que nos puede llevar a pensar en la figura de Putin. Como pregunta, ¿la pulsión de muerte estará gobernando su yo y su meta podrá ser la muerte del otro, la muerte colectiva a gran escala? Parece que este artículo que discutimos hoy puede abrir la puerta para repensar el texto de Psicología de las Masas y Análisis del Yo y hacer una analogía con el de la guerra actual de Ucrania y la figura de Putin, que pues estamos viendo, Freud aquí nos habla completamente de la pulsión de muerte, muerte hacia el otro, y pues yo realmente sí lo asemejé bastante con lo que está pasando, ¿no? En esta guerra de Europa. Y pues bueno, como conclusión igual veo que este texto de Freud pues es bastante, encaja bastante a la actualidad, al siglo XXI. Y pues bueno, hasta aquí termina mis comentarios. Muchas gracias. Bien. Excelente, me gustó bastante tu resumen de este texto. Me parece que sí fuiste tocando puntos bastante importantes de lo que Freud intenta plasmar aquí. Bueno, antes de pasar un poquito a mis comentarios respecto al texto, buenas noches a todos, mi nombre es Iván. Voy a tratar de ser breve en mi exposición también, digo, tratando de cuidar también los tiempos de mis colegas que también tienen algo que aportar el día de hoy. Quizás más que un aporte teórico a esta discusión, digo que por ejemplo, como ahorita mi colega Alex ya hizo un muy buen aporte en cuanto a teoría, me gustaría a mí exponer un poco más que la forma que tiene esta situación de más allá del principio del placer, ir un poco más al fondo. ¿Okay? Me gustaría más poder transmitir el aporte estructural, entre comillas, que este texto aporta para la teoría, en tanto un psicoanálisis desde esta visión, ¿no? Para ello, intenté dividir el texto en 3 momentos, no necesariamente lineales, es decir, no conforme a los capítulos, sino al contenido, para poder brindar este punto de vista de este texto. Ahora, en un primer momento vamos a encontrar cuál será el tema a tratar durante el desarrollo de Freud. Y por lo menos yo podría proponer que sería intentar demostrar una hipótesis, ¿no? No estamos intentando comprobarla, se está intentando demostrar algo, o más bien, refutar la contraria de dicha hipótesis, ¿no? El asunto es poder sostener que para todo proceso anímico, el fin último sea la obtención de un monto de placer, ¿no? Así es más o menos como podríamos plantear este asunto. Contra, justamente la contraria. No es verdad que para todo proceso anímico el fin último sea la obtención de un monto de placer. ¿Okay? Ahora,
¿Por qué me parece importante que podamos rescatar esta situación? Si Freud demuestra que la contraria es falsa, sus deducciones son verdaderas. Por lo tanto, su hipótesis es consistente. ¿Ok? Es en este sentido. Me parece un texto sumamente importante, puesto que nos habla de un intento por construir o por conseguir una serie de hipótesis auxiliares en un sentido heurístico negativo, que pueda proteger el centro de la teoría psicoanalítica o de esta forma de entender el psicoanálisis, ¿no? De posibles ataques justamente de otro tipo de teorías o posturas, ¿no? De este mundo de psicología, psicoanálisis, bueno, todo lo que se encarga de la parte del psiquismo. Por lo que parte de este primer momento es exponer los argumentos a favor de la contraria, ¿no? Y tenemos aquí, por ejemplo, el tema del principio de realidad, pulsiones parciales, toda esa situación de la neurosis de guerra, bueno, los sueños de guerra, el asunto del Fordá, pone también por ahí el tema de la transferencia y lo que más o menos va nombrando como el destino fatal, ¿no? Ese es el primer momento. Ahora, un segundo momento que podemos tener en el desarrollo del texto va a consistir en comenzar a desarrollar la argumentación que justamente pueda desarticular estas refutaciones, ¿no? Tanto el problema del principio de realidad como el de pulsiones parciales se resuelve apelando a las reglas a las que obedecen sus tópicas y por lo tanto los sistemas que las componen. El mayor ejemplo en este sentido es lidiar con el supuesto de que el displacer es placentero, ¿no? Una contradicción a primera vista, ya que está cumpliendo con la forma P y no P, ¿no? Placer y displacer. Y el sistema lógico con el que Freud opera no tolera las contradicciones para poder argumentar. Entonces, las reglas de los sistemas que forman la primera tópica me parece que brindan una solución bastante inteligente, de hecho, para esta contradicción en un primer momento. Puesto a que para la conciencia es displacentero, pero inconscientemente es placentero, congruente con el principio de identidad en cierto sentido. Lo que es placer puede ser displacentero en función de la interacción de los elementos del conjunto que analicemos, consciente o inconsciente. No ocurren bajo el mismo respecto, las mismas condiciones, mismas reglas, ¿no? Es una forma donde la teoría apela a la propia teoría y no hay mejor conflicto que esto para poderle dar una buena consistencia. Me parece que Freud ahí pudo lograr dar una buena respuesta a esta aparente contradicción a la que se estaba enfrentando. Ahora, al menos yo podría comentarlo de esta forma, el verdadero problema de Freud lo vamos a encontrar al analizar el asunto de los sueños de guerra, el tema de la transferencia y las conjeturas que realiza en torno al juego del Fordham, ¿no? O la ausencia y presencia de objeto primordial, como más o menos lo comentaba mi colega. Aquí la refutación se vuelve mucho más compleja, puesto que la carga teórica que conlleva es mayor. Por un lado, estamos también refutando que todo sueño es el cumplimiento de un deseo, ¿no? Con este asunto de los sueños de guerra. Lidiamos con el resultado angustiante de exteriorizar lo reprimido, ¿no? Con la transferencia, y también de sostener la ausencia de dicho objeto tiene que equivaler necesariamente a un trauma. Tenemos que ir dando ciertas cosas por sentado en este sentido. Ahora, la pregunta aquí a investigar, me parece, es ¿por qué se obtiene displacer de estos procesos anímicos si su objetivo es el contrario? ¿No? Ahora, un primer movimiento es apelar nuevamente a la teoría, ya consistente, ¿no?
Por ejemplo, lo que se trata sobre el trauma. Pero se va forzando a llevar sus conjeturas hacia nuevas reglas que permitan hacer funcionar el asunto de la pulsión. O la primer tópica también, por ejemplo, ¿no? En otras palabras, estamos modificando las hipótesis auxiliares para darle mayor resistencia al núcleo, ¿no? Y un ejemplo de esto es claro con las distinciones que realiza entre miedo, angustia y terror, para explicar cómo los sueños de guerra funcionan como una vía de escape para las cargas de energía libre, respecto a un estímulo que fue tan sorpresivo que no hubo prácticamente tiempo para angustiarse por él, ¿no? Que es, bueno, todo el tema de la guerra en realidad. Por lo cual, el tercer momento consiste en llevar todas estas especulaciones que colocan a la compulsión a la repetición como el argumento eje de resolución, hacia la elaboración de una hipótesis nueva que permita a la teoría estar preparada para futuros ataques consistentes con la contraria que intentamos alejar, ¿no? No es verdad que todo proceso anímico, que para todo proceso anímico el fin último es la obtención de un monto de placer, ¿no? Y justamente el resultado de estas primeras conjeturas, que después pasan a intentar crear una hipótesis, es este asunto que comentaba Alex hace rato sobre la pulsión de muerte. Ahora, la definición que aparece necesariamente aquí respecto a la pulsión es la siguiente, lo cito textual. Un esfuerzo inherente al orgánico vivo que busca reproducir un estado anterior, como si fuese un concepto conservador de un tipo de estabilidad, y concluye con que el estado anterior que las pulsiones deben de reproducir es el estado previo al orgánico, o sea, una tendencia hacia la muerte, ¿no? Bien lo estaban exponiendo hace un momento de una forma bastante puntual. Ahora, una hipótesis que hace una inoculación a la teoría. No estamos hablando de cualquier tipo de hipótesis. Este asunto de la pulsión de muerte lo podemos poner así. Siendo la muerte el estado por excelencia de placer y estabilidad, lo que se trata de alcanzar con todo acto anímico placentero o displacentero es un placer más allá del placer. Siempre se apunta a este placer último, por lo que necesariamente, o sea, ya no se puede refutar, ya es necesario que es verdad que para todo proceso anímico, el fin último sea la obtención de un monto de placer. Incluso hay ya una forma de muerte, una muerte causada internamente que hay que alcanzar. Ya no hay refutación, se pierde esa oportunidad. Esas partes que apoyaban el no es verdad que para todo proceso anímico le corresponde cierto monto de placer como su fin último, ya no es posible verlo. Ya nos quedamos con que necesariamente es verdad esta hipótesis. Es un texto sumamente importante porque reformula varias de las concepciones teóricas planteadas hasta este momento. De hecho, el texto 1920, me gustaría nada más poner ese punto, ya que usualmente se escucha en el medio como un giro teórico bastante importante que lleva a Freud a pensar su sistema de psicoanálisis hacia otro rumbo. Entonces, no me parece que sea cualquier cosa plantear este texto como una de las formas de no solamente hacer sólida la teoría, sino en algún sentido inocularla, hacer que ya no sea posible refutarla. No estamos hablando de que tengamos que ir al mundo, experimentar, ver si sí o si no el psicoanálisis funciona. El psicoanálisis no opera en ese nivel. Ya no es posible hacer comprobaciones que refuten a la teoría psicoanalítica, al menos desde este sentido. Lo cual sí
nos deja en un lugar un poco más consistente en cuanto a teoría, nos permite pensar, por ejemplo, no lo sé, el asunto de la sublimación en la clínica. Nos permite dar una mirada clínica muy puntual, ¿no? Y poder decir, ok, a lo mejor esta parte del masoquismo finalmente tiene cierta función de placer, pero ¿por qué no sublimarlo? ¿Por qué no llevarlo a otro sitio? Y que quizás se pueda llevar un poco mejor lo que hay en la conciencia respecto a ese placer mortífero que usualmente se trata de alcanzar, ¿no? Nos da una visión clínica también muy puntual, eso sí no lo podemos negar, ¿no? Sin embargo, como les menciono, estamos frente a uno de los problemas epistemológicos más importantes de la teoría en Freud, ¿no? La posibilidad de crear un sistema hermético que quizás en algún punto, más que una teoría, se pueda demarcar más como un dogma. Por eso es que justamente más que un aporte hacia la propia teoría, hacia lo que implica la pulsión de muerte, voy más a qué función tiene la pulsión de muerte en la estructura de la teoría freudiana, ¿no? Creo que eso es lo que yo quería transmitir el día de hoy. Entonces, dejo abierto para que continuemos con este conversatorio. Muy bien, pues creo que me corresponde a mí tomar la palabra. Coincido con estos comentarios de Iván en cuanto a la importancia del texto para la formulación de una teoría psicoanalítica, ¿no? Creo que introducir y explicar esta parte de displacer que se obtiene en momentos de placer, que si bien para el proceso consciente representa displacer, para el inconsciente representa placer, me parece un giro bastante interesante, justo como decías Iván, de la teoría, ¿no? Porque hasta este momento, hasta este texto, Freud había estado manteniendo unas posturas bastante claras con respecto al placer, como ya lo habías mencionado tú, ¿no? Y me parece que meter esta teoría de la pulsión de muerte y el displacer le da un giro importante en el sentido, tal vez aquí viene como mi perspectiva peculiar, con respecto a que me parece que hay un trasfondo dialéctico, ¿no? Si bien contradictorio, en el que se inserta esta teoría de la pulsión de muerte, ¿no? Dialéctico en el sentido de que para Freud es necesario poder contemplarlo en su teoría, claro, porque la evidencia, ¿no? Lo dice en el texto, que tiene sobre las consultas que da a los pacientes que atiende, está siendo contradictorio para él, ¿no? Está diciendo, hay algo que no me está sonando con respecto a las postulaciones que ya hice, ¿no? Justamente uno de los temas que toca aquí es la interpretación de estos sueños que tienen los soldados que fueron a la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Cómo es posible que si te sentamos las bases de que todo sueño es la realización de un deseo, vienen soldados a manifestar un profundo displacer en estos sueños, ¿no? Freud comienza a preguntarse, entonces, este displacer, ¿de dónde viene? ¿Dónde se genera? ¿Por qué aparentemente hay contradicción? Yo lo entendí como en un sentido dialéctico en el que es necesario justamente aceptar esta contradicción para asumir que el placer y el displacer son parte de la vida anímica, ¿no? Que son dos partes de un mismo proceso psíquico, que hasta entonces se había estado manteniendo al margen, ¿no? Creo que coincido en ese sentido contigo, Iván, en el que es un texto bastante importante. A mí me lo pareció así desde mi lectura. Creo que yo en este año que he estado leyendo bastante más a Freud, me cayó como muy bien y como anillo al dedo para entender algunos procesos, ¿no? Creo que esta parte de Freud que siempre escribe desde un posicionamiento de investigador. Yo estoy investigando, yo estoy analizando, yo les estoy mandando y contando aquí en este texto cuáles son mis interpretaciones, cuál es mi proceso de investigación. Freud no te quiere convencer
de que creas lo que él te está diciendo, o no creo que esté queriendo precisamente refutar otras teorías o queriendo posicionar el psicoanálisis como una de las máximas teorías. No, él está dando cuenta de su proceso de investigación. Y creo que en este sentido, quienes hemos empezado a leer a Freud, pues nos subimos a su proceso de investigación, ¿no? Y comprobamos en cierto sentido la teoría cuando estamos en proceso de nuestro propio análisis o del análisis de pacientes, ¿no? Nos damos cuenta que era inevitable pensar teoría y práctica, ¿no? En este sentido, y que fue el camino que Freud fue recorriendo, en este sentido de la construcción de la teoría, ¿no? Por otra parte, hablando de esta construcción de teoría, me parece que este asunto de los sueños también cae muy bien en el sentido de pensar la pulsión de muerte como un proceso anímico, ya lo había mencionado, pero que tiene un sentido importante para la vida del sujeto, ¿no? Y de cómo se transforma estos ejemplos que él va dando muy biologicistas, ¿no? Como lo comentaba Alex, pero que también se deslinda de ellos, ¿no? O sea, hay un momento en este texto donde es muy claro, donde Freud toma prestado, por así decirlo, parte de la teoría biológica, y lo dice en el texto, para poder explicar otros procesos, ¿no? Y llevarlos y transformarlos en un proceso más de la psique, ¿no? Por ponerle un nombre, un proceso que tiene que ver con la representación y con el significado, ¿no? En los otros textos que hemos estado leyendo, en los otros grupos en los que hemos estado leyendo algunos otros textos de Freud, hemos coincidido con este cuestionamiento de Freud. No está hablando de procesos biológicos, toma prestado parte de esos ejemplos para explicar cómo en la psique hay otro funcionamiento diferente. Si bien, como dijo Alex, no está en el cuerpo, ¿no? La psique no está en la mente, ¿no? Creo que ahí también rompe con esta idea de la psique y mente, ¿no? Y cerebro, son conceptos diferentes, ¿no? Mente, cerebro, pues es algo que sí tenemos bien ubicado, que está en la cabeza, ¿no? Incluso en el cerebro como órgano. Y Freud se deslinda de este sistema de transmitir y hacer conocimiento, que hasta su momento, pues él era médico, ¿no? Y era una forma válida de hacer conocimiento para poder dar paso a pensar en los sueños, en la contradicción misma que tienen los sujetos, ¿no? Al posicionarse como en un momento de placer y en un momento de displacer. En ese sentido, también me gusta este concepto que trae como de elaboración del trauma, ¿no? Elaborar algo que psíquicamente generó un impacto suficientemente significativo para que este sujeto se angustiara, ¿no? Principalmente. Y por lo tanto, él tuviera que transformar esta energía, si bien es pulsional, de una forma sublimada, ¿no? Socialmente aceptada. Por ahí también va como aunado mi comentario, a cómo transformar psíquicamente esta energía. ¿Qué se hace? Lo veíamos en otros textos, o se representa en el cuerpo como un malestar, ¿no? Físico, dolor de cabeza, dolor de panza, migrañas, todos estos síntomas, o se logra sublimar, ¿no? Y en ese sentido el texto también lo menciona como una de las pulsiones, una de las formas en las que se puede trabajar la pulsión y que sostiene en gran medida pues la vida cultural que poseemos en este momento, ¿no? La modernidad y la capacidad del ser humano de poder sublimar ciertas nociones pulsionales, poder controlarlas, estas pulsiones de vida y de muerte, y enfocarlas hacia otros horizontes. Creo que esa es la parte que a mí me ha parecido bastante significativa de este texto, ¿no? La cultura humana
está sostenida en ciertas contradicciones y ciertas elaboraciones de pensamientos, ideas, sublimaciones de un malestar que por momentos aparece como placentero y displacentero, ¿no? Creo que ese es el giro que, aunque parece de repente bastante repetitivo, Freud lo menciona como en el texto, como algo que puede generarme placer al mismo tiempo genera displacer. Y cómo aparece en el sentido de los sueños de los soldados, algo que totalmente es displacentero, ¿no? En ese sentido, creo que me gustó retomar este texto. En algún momento ya lo había leído antes y me parece que no había entendido cómo la pulsión de muerte venía a significar algo bastante importante para la formulación de la teoría y que antes a lo mejor había escuchado yo más como una repetición de conceptos, ¿no? Cuando estudié la licenciatura y cuando leía el texto, pues me quedó, no lo dijeron en la escuela, ¿no? O sea, está la pulsión de vida y la pulsión de muerte y pues asúmelos, ¿no? Tal vez así como decía Iván, un tanto como dogma. O sea, ahí está, Freud está diciendo esto y pues apréndetelo, básicamente, ¿no? Porque pues de eso se trata el psicoanálisis. Y este texto viene sí a darme cierta luz sobre cómo Freud llegó a estas conclusiones. Creo que queda mucho por pensar en relación a cómo es que Freud ha logrado a lo largo de estos textos armar su teoría. A mí me parece que la influencia que tiene sobre el idealismo, ¿no? Por ahí menciona a Platón también, es bastante significativa, ¿no? Y pues cada que leemos a Freud, terminamos comentando que lo suficientemente preparado que estaba Freud. Si bien era médico, había leído a Platón, había leído a poetas, en el mismo texto lo menciona. Esta parte me ha sido, siempre que lo leo, pues me resulta bastante motivante e inspiradora, ¿no? Es decir, Freud estaba en su proyecto de investigar cuáles eran como las contradicciones humanas, ¿no? Pues quienes estamos en el psicoanálisis creo que nos hemos sumado a este proyecto de investigación que Freud bien ha hecho en este texto, explicarnos los orígenes de algunos conceptos. Ya para finalizar esta parte de mi comentario, creo que lo que traigo, además de esta lectura puntual del texto, es justo pensar la pulsión de muerte que la he visto muy manifiesta ahora con algunos de los pacientes que he atendido cuando hacen mención de estos profundos malestares que tienen de ansiedad, depresión, angustia, ¿no? Particularmente por la pandemia, como esta angustia porque parece que la pandemia va a acabar, el COVID ya no parece ser un ente al que haya que temerle, pero sí hay una manifestación psíquica de ellos, de un malestar que no están dispuestos a tolerar, ¿no? Escucho a muchos pacientes como sobrepensar las cosas, esta angustia, o sea, quiero librarme de este malestar lo antes posible, ¿no? Y me quedé con la idea de, bueno, si esta pulsión de muerte está siendo parte de la vida anímica, pues también es una parte de la vida que hay que, pues, sobrellevar, atender, pensar, ¿no? Y no simplemente querer evadir, ¿no? Que me parece que muchos en esta lógica de tanta angustia, pues quieren deshacerse de esa sintomatología lo antes posible. Hasta ahí me quedo con mi comentario. Tal vez en los comentarios podamos ir haciendo una reflexión sobre estos conceptos que hemos platicado y de lo que hoy traigo yo a este conversatorio sobre mi lectura del texto. Gracias, buenas noches. Pues mi nombre es Teresa Constantino y bueno, pues yo voy a complementar un poco acerca de las participaciones que acertadamente mencionaron cada uno de
de mis compañeros, colegas. Me agrada y me gustaría comenzar diciendo que Freud, como me parece que como una figura pública, quisiera decirlo de ese modo, pues es un hombre contradictorio en toda la extensión de la palabra, y no así, no son menos sus teorías, ya que constantemente en esta teorización, en esta formulación, en esta investigación, como bien dice Sandra, en esta investigación de sus propios procesos, de sus propios escritos, de las formulaciones de sus escritos, de lo que él expone, siempre encontramos en las lecturas de él, de Freud, siempre encontramos contradicciones, siempre encontramos complementos, siempre encontramos eh, como caminos más cortos acerca de lo que él dice en un momento y después plantea otros. Uno de ellos es, por ejemplo, el principio de constancia, del cual viene esto que más adelante él mencionaría como el principio del placer. Y el principio de constancia sería como esto de estímulos que llegan al aparato psíquico que se mantienen constantes, que la función de este principio de constancia es mantener estos estímulos constantes en equilibrio, como si si se les puede nombrar de una manera, como ahí tranquilos, ¿no? En un momento justo. Ni más allá ni más acá, para decirlo coloquialmente. Y con esta teoría, él comienza a formular esto que se llama el principio del placer, pero bueno, más adelante él va a manifestar por qué incluso el texto que nos ocupa y de lo que estamos hablando es más allá del principio del placer. Y entonces empieza a encontrar varias oportunidades de formular pues parte de sus teorías. Una de ellas pues es esto que ya han mencionado mis colegas acerca del juego de este niño, que Freud está ahí para ver, para analizar qué es lo que sucede en ese juego, y que le es transmitido a partir de la madre de este niño, que es un niño que pasa mucho tiempo solo al cuidado de alguien más porque la mamá no está. Y este niño elabora un juego en el cual avienta un carretel y hace que se esconda detrás de su cuna y desaparece. Cuando desaparece, él hace una expresión de "oh", que luego vamos a encontrar como la traducción de "for", algo que se fue. Y cuando regresa este juguete del niño, encontramos la expresión de "da". Con esto vemos que el niño se encuentra en un modo como, quisiera decirlo así, como en un modo muy genuino de juego. Eh, para Freud esto va a ser algo muy importante, porque él dice, bueno, está desapareciendo ahí a la madre que no está mucho tiempo con él, está desapareciendo ahí a su madre y después está regresando. El principio de este juego es algo displacentero. Este juego termina con algo que él encuentra placentero. El niño se coloca en una situación el niño se coloca en una situación pasiva mientras está viviendo esta situación de su mamá que no está con él. El niño se vuelve participante y es protagonista en este juego de aventar ese carretel y que el carretel regresa a él. Es ahí donde piensa Freud como esto displacentero, como
cómo tiene lugar y ocupa tanto de este texto esas teorías que propone a partir de lo displacentero o dando nombre a esto displacentero. ¿Por qué displacentero? También algo que me parece como muy importante resaltar es esto que él menciona a partir de los soldados de guerra, que pues tienen estos sueños angustiosos en los que reviven esos momentos traumáticos, esos momentos en los que pues que fueron participantes, y lo pensaría justo de nuevo como este niño, que mientras es dejado por su madre, pues ellos también son pasivos en este momento en el que se enfrentan a algo a lo cual no estaban precisamente preparados y tienen que enfrentar una angustia en este sueño. Freud menciona para esto que podría haber una excepción a su teoría de los sueños, en la que pues él postula y refiere que todo sueño es realización de un deseo. Y pensaríamos cómo cuando yo lo leí por primera vez, realmente es que sí lo refuté y sí pensé, no, es que esto no puede ser, porque sí creo que hay sueños que son angustiosos y que no es agradable tenerlos. Cuando leemos esta parte de la teoría de Freud acerca de los sueños, él dice, pues parecería que esta angustia que tienen los soldados al revivir esas escenas de guerra, pues parecería que es la excepción a la regla de estos sueños angustiosos, de estos sueños que no tienen como destino un final de deseo. Sin embargo, él va a decir, bueno, pues me parece que justo en esta tramitación de esta angustia que se revive una y otra vez en este miedo, en esta angustia que se revive a través de estos sueños, pues se busca justo la tramitación y una repetición de ese acto, de esa situación, de ese suceso que fue angustioso y que tenga un destino diferente, que no sea displacentero. Vaya, pues entonces, ¿qué sería una realización de un deseo? Que se pueda manejar, que se pueda ver como de otra forma. Esto a mí me parece como muy, muy importante, ya que me parece que sería como casi impensable imaginar que se pueda tener un sueño que resulte angustioso y que dé como finalización una situación placentera, una situación que no sea displacentera, reverso, pues al displacer, una situación placentera. También hay otra situación que a mí me gustaría mencionar, que es acerca de el trauma y es acerca de la compulsión a la repetición. Freud lo menciona constantemente a lo largo del texto y menciona cómo repetir alguna situación, cómo repetir. Menciona cómo en el análisis, mientras uno es analizado, mientras uno está en un proceso de análisis, o el paciente que es analizado repite una forma infantil de los procesos por los cuales vivió, de los procesos de los cuales él no es consciente, de los procesos primarios que él vive, repite en el análisis, en el transcurso del análisis, estas situaciones repetitivas que no, de las cuales él no da cuenta, de las cuales no puede, no tiene el pensamiento, no tiene predeterminado que se va a comportar de esta manera. Al actuar con su analizante, estas situaciones de situación infantil,
Freud menciona en este texto como la compulsión a repetir alguna situación trae a cabo una situación displacentera, pero que se repite, una repetición displacentera que se repite, valga la expresión y valga la repetición de lo que digo. Y esto lo escuchamos de manera colectiva. Creo que Freud es muy actual, creo que nunca pasa de moda. Me parece que desde sus escritos, que pues ya son del siglo anterior, Freud siempre encuentra una actualización y siempre me parece que Freud es visto como alguien que puede tener muchos simpatizantes o muchos detractores de acuerdo a estas teorías. Esto que estamos pensando en este momento en cuanto a la repetición, lo decía yo, lo escuchamos en el colectivo, lo escuchamos con personas conocidas, se escucha con personas desconocidas, como ese dicho de puedo morirme porque ya tengo todo, ya lo logré todo, ahora puedo morirme. He escuchado algunas otras verbalizaciones de las cuales las personas no, no, no premeditaron eso que iban a decir, simplemente salió, como lo que se puede escuchar en el análisis con los pacientes. Regreso a esta situación, ¿por qué regreso a esta situación si me está causando sufrimiento? Regreso a esta situación, otra vez regresé a esta situación, pero me doy cuenta que en esta situación a la que regresé me causa tristeza, me causa dolor, me causa sufrimiento, pero regresé a esta situación. Una paciente menciona que se lastima constantemente y que es algo que no deja de hacer. No encuentra el momento en el que deje de hacer eso, en el que pueda dejarlo de hacer, sabe que si lo sigue haciendo, si sigue lastimando su cuerpo, sabe que puede llegar a algo algo mayor respecto a lastimarse de manera más grave físicamente, y lo dice. Tiene la manera genuina de decir, me doy cuenta que si sigo haciendo esto de golpearme, quizá más adelante voy a llegar a algo más grave y bueno, pues no, quizá no va a haber alguien que me ayude. No puedo darme cuenta de por qué lo sigo haciendo, solamente lo sigo haciendo porque finalmente cuando me golpeo, siento como un momentáneo bienestar, como un momentáneo bienestar. Y aquí veo un ejemplo de esto que menciona Freud como lo repetitivo, como una pulsión de muerte. En cuanto a las pulsiones de vida, él menciona esto de las pulsiones sexuales como el encuentro de un, ¿cómo decirlo? De un momento en el que, en el encuentro de un momento en el cual se lleve a cabo como la preservación de la vida. Se lleve a cabo una preservación de la vida y entonces con esto él menciona eso de la pulsión de vida, como del seguir continuando una vida. Y bueno, pues para finalizar, agradezco el tiempo que se me dio para mi participación. Me parece que este texto de Freud es bastante puntual y bastante aterrizable a nuestra situación cultural actual. Quiero decirlo de manera global, en nuestra sociedad están sucediendo momentos y una forma de paradigmas bastante peculiar, dado que pues estamos en una situación me parece, de muy constante
vivenciar, muy constante presenciar esto de la pulsión de muerte y esto de la pulsión de vida. Pues muchas gracias. Sí, muchas gracias Iván, Sam, Tere, por sus valiosas aportaciones. Creo que sí nos hace mucho reflexionar, cosas que a lo mejor no cachamos de la lectura y que alguien acachó otras cosas, que otros acachamos otras cosas. Creo que son importantes estos espacios justo para reflexionar, leer, releer estos textos tan cruciales como todos nos han mencionado que nos damos cuenta, ¿no? Que es de Freud, muy crucial para entender cuáles son las bases de la teoría psicoanalítica y freudiana, ¿no? Que justamente estamos hablando desde Freud, no desde otra corriente, al menos en este momento. Y bueno, me gustaría saber, que se escucha audio, ¿verdad? No sé por qué. Ya, perdón. Ya no me escucho con audio, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Ale. Bien, permítanme. Ya. Ok, bueno, entonces me gustaría saber si alguien de los que está conectados ahorita, pues le gustaría dar su conclusión, alguna reflexión, algún comentario, alguna pregunta. Nos gustaría saber si alguien quiere participar para enriquecer este espacio. Bueno, creo que no. Yo en lo personal sí me gustaría únicamente nada más, digo, ya como hacer una conclusión de lo que ahorita comentaron. Este, tanto Iván como Tere como San, los tres hablaron acerca de los sueños, ¿no? Y justamente sí sabemos que desde Freud el sueño es un cumplimiento de deseo. Sin embargo, aquí me parece que no lo escuché y se me hace muy importante, muy interesante a mí y que realmente creo que nos deja mucho para pensar, que lo voy a citar textualmente a Freud. Dice, los sueños de los... Sí, los sueños de los neuróticos traumáticos no son cumplimiento de deseo, esto es importante, ni los que se presentan en los psicoanálisis y que nos devuelven el recuerdo de los traumas psíquicos de la infancia. Dice Freud, más bien, estos obedecen a la compulsión de repetición que en análisis se apoya en el deseo de convocar lo olvidado y lo reprimido. Entonces, aquí se me hace muy interesante esto que dice Freud aquí, porque, pues sí, ¿no? Justo lo que sabemos como de forma general es eso, o sea, el sueño es el cumplimiento de deseo desde Freud, pero aquí se me hace muy importante esto que menciona, que cuando el sujeto está en análisis, se está analizando, ya no está, y este sujeto que se está analizando, o el analizante, le cuenta su deseo al analista, ya no se está hablando de de un sueño, de un deseo de un cumplimiento, sino que está aquí más bien obedeciendo a la compulsión de la repetición de lo que nos está hablando en este texto. Entonces, esto a mí se me hizo muy importante, porque entonces, si lo que hemos estado hablando tanto, que es este tema de la pulsión de muerte, si dice Freud que, bueno, esta pulsión de muerte está ligada completamente a la compulsión de repetición, entonces, yo me formulo, entonces, estos sueños, lo que lo que se arroja en el material, en el dispositivo psicoanalítico, es más entonces, un deseo de muerte. Si Freud nos dice que estos sueños son una compulsión a la repetición, bueno, eso lo dejo como pregunta, como reflexión, si alguien también le hizo ruido este planteamiento de Freud de los sueños. Y lo otro que mencionaban, del placer-displacer, que habla mucho el texto. Justamente a mí, sí, la verdad se me hace muy interesante esto, ¿no? De que cómo, entonces Freud dice, como lo que mencionaba Tere con algunos casos muy puntuales de sus pacientes, que a veces el analizado o el analizante a veces dice que, bueno, yo estoy sufriendo, ¿no? En tal relación, o bueno, en tal acontecimiento estoy sufriendo de mi vida. Entonces ahí vemos que hay displacer en ese que está hablando. Sin embargo, entonces ahí la pregunta de, bueno, entonces, ¿por qué eso
Si te está generando malestar, displacer, ¿por qué no te quitas de ese lugar? Justamente es aquí lo que habla Freud, ¿no? Entonces, en el displacer también hay un placer. O sea, hay sujetos que experimentan el placer en su displacer, y eso es como que lo complejo, ¿no?, de la situación. Y entonces, hablando de este placer-displacer, lo que mencioné yo un poco en mi ponencia fue que Freud habla aquí de un poco, no tanto, ahonda en el principio de realidad. Esto lo ahonda más en otros textos, pero justamente dice, este principio de realidad, el sujeto se las tiene que ver, ¿no?, día con día, al principio de realidad versus el principio de placer. Entonces vemos aquí los dos polos opuestos entre estos dos principios. Entonces, si lo inconsciente, si toda esa demanda inconsciente únicamente quiere obedecer o quiere satisfacer el principio de placer, el principio de realidad, el inconsciente no se quiere sujetar a este principio de realidad. ¿Por qué? Porque este principio de realidad está sujeto a normas, está sujeto a la moral, está sujeto a la crítica, ¿no? Y ahí entra un poco el superyo en este principio de realidad. Entonces, esto es a lo que dice Freud, el yo le genera displacer, sujetarse a este principio de realidad. Por lo tanto, el yo dice, ¿no?, se va a estar queriendo aferrar a este principio de placer. Entonces, ahí vemos una constante lucha entre el yo, entre estas dos demandas, entre el principio de realidad y principio de placer, ¿no? Entonces vemos cómo el sujeto, o cómo nos la jugamos cada día nosotros con aquello que se quiere satisfacer inconscientemente, y estas pulsiones reprimidas buscan satisfacerse a través de la compulsión de la repetición. Sin embargo, nos topamos con el principio de realidad, y dice Freud, pues ahí tiene que haber como un emparejamiento, ¿no?, entre el principio del placer y el principio de realidad. Digo, ni ceder completamente a uno ni al otro, ¿no? Y aquí cito a Aristóteles. Entonces, el yo, lo ideal sería que quedara en un punto medio, ¿no? Ni completamente de un lado ni del otro. Y bueno, ya nada más como último, me agradó esto igual que decía Sandra, ¿no?, que Freud justamente siempre pone ahí toda su investigación que él hizo a través de su clínica con sus pacientes, como supuestos, ¿no? Incluso en ocasiones pocas manejaba hipótesis, pero él más manejaba supuestos y se iba por un discurso que no era cientificista. A mí también lo que me agrada bastante de leer los textos de Freud es que Freud siempre, él mismo se está autocorrigiendo, ¿no? Diciendo, bueno, esto que dije atrás, pues ya realmente con base en la experiencia vi que no, entonces, bueno, partimos otra vez desde aquí y bueno, vamos adelante. Sin embargo, y bueno, lo que me gusta es que entonces no puso su pensamiento como un discurso religioso, como un discurso cientificista, ¿no? Que dice, bueno, esta es una verdad cuantificable, demostrable, con base de estadísticas, y pues no se refuta porque ustedes lo están viendo. Freud no, Freud así puso su teoría y dijo, bueno, doy como que estos aportes, no quiere decir que sea una verdad absoluta, ¿no? Puede que esto, incluso él dice, en algunas partes, esto que estoy poniendo son como los cimientos para la teoría psicoanalítica, pero ya es trabajo de ustedes indagar, ¿no? Que justamente es aquí lo que hizo Lacan, pues metió bastante, ¿no? Bastante abundancia, en este campo muy fértil que dejó Freud. Lacan, pues bueno, hace toda una deconstrucción de la teoría psicoanalítica freudiana. Y bueno, ya nada más yo me despido con esta apuntación muy puntual de Freud, que es a lo que yo me remito, o sea, de que él no pone como verdades absolutas. Y dice, nos vemos precisados a trabajar, perdón, permítanme. Ok, disculpen, dice, y sigue irresuelta la tarea de determinar la relación de los procesos pulsionales de repetición con el imperio del principio de placer. O sea, de esto que estamos hablando, dice Freud, y queda irresuelto, porque es que se relacionan estos dos conceptos. Y bueno, yo aquí termino, no sé si alguien igual quiera decir algo. No, me gustaría como puntualizar una parte que tú vas mencionando con respecto al asunto de los sueños, que justamente me parece, digo, al final me hubiera gustado que pudiéramos conversar un poco más en este sentido de conversatorio, de poder jugar un poquito más con las ideas, porque
aquí encuentro un punto que no podríamos dejar pasar en ese sentido. Mencionas en esta cita de Freud que ya no obedece aquí, en este punto de los sueños de guerra en sí mismo al cumplimiento de un deseo en función de la compulsión a la repetición. Sin embargo, hay que tener cuidado. Si bien los axiomas tienden a la tautología, tenemos que tener cuidado de que otros postulados no contradigan lo que ya estamos tomando como un valor de verdad necesario para hacer cierto cuerpo teórico. Porque si tomamos en cuenta esta situación, entonces si la compulsión a la repetición nos lleva necesariamente de la mano con la pulsión de muerte, la cual su fin último es el placer, y todo aquello que entra en la compulsión de repetición nos lleva a este placer más allá del placer, por lo tanto, estos sueños necesariamente siguen obedeciendo al principio del placer. Por lo tanto, sí obedecen al principio del placer y sí son el cumplimiento de un deseo. Si seguimos esta lógica, los argumentos que va construyendo Freud, de repente encontramos estos puntos donde algunos axiomas después tienen estos tambaleos. Me parece importante poderlo poner sobre la mesa porque estamos hablando de una teoría no acabada, justamente como tú bien lo mencionas, una teoría que me parece que justamente como lo mencionaban hace rato, más como una función de comprobación, me parece que justamente estamos más a un nivel de demostración. Es importante tener cuidado con esto, porque si bien podemos trabajar una teoría lógica, para consistente, no necesariamente lógica clásica, que sostenga la contradicción y pueda operar con ella, el sistema no puede ser contradictorio. Es muy distinto. No puede ser poco consistente, pese a que maneje la inconsistencia. Entonces, me parece que aquí tenemos bastantes cosas en Freud que seguir charlando. Quizás ir modificando un poco esta visión del padre, por así decirlo, de, bueno, es el gran Freud, y atrevernos a hacer algunas cosas aquí bastante interesantes con su teoría. Romperla, estrujarla, hacerla crecer, que me parece que es lo más importante, pero tener en cuenta que hay puntos que la vuelven un sistema cerrado, que aunque en sí mismo se va contradiciendo, no permite la entrada de otras situaciones, porque incluso me parece que muchas veces se toma más como justamente no, ni siquiera como un supuesto, ni siquiera como una hipótesis, sino como un valor de verdad, de ese en tanto que es porque el inconsciente opera. Si el inconsciente opera, luego entonces todo nos lleva a esta situación. Hay que tener mucho cuidado por cómo estructuramos este tipo de cosas en la teoría. Me parece que es bastante interesante tenerlo en cuenta. Sí, sí, y justamente yo creo que a lo largo de la obra, ¿no? Freudiana, incluso ahí vemos, ¿no? Que Freud tiene algunos tropiezos, por así decirlo, en ocasiones sí cae entre contradicciones, que es lo que yo mencionaba y a mí lo que me encanta de Freud, que el mismo Freud, en ocasiones él mismo se cuestiona, o sea, él mismo se refuta. Todo el tiempo Freud se está autorrefutando, pero, o sea, justo, bueno, yo lo veo más como algo abierto, lo que él planteó, o sea, como que lo dejó, lo que dije, ¿no? Lo dejó fecundo y fértil, todo su conocimiento acerca de la teoría psicoanalítica. Sin embargo, sí, justo para ir, pues viendo, ¿no? En qué a lo mejor, en qué caía en contradicción, porque digo, si se lee toda la obra freudiana, pues veremos que Freud, eso, ¿no? Lo que digo, o sea, vemos cómo caen en contradicciones y él mismo se dice, bueno, esto que dije ya no es, ¿no? Pues porque ya iba justamente descubriendo nuevas cosas con sus pacientes, que realmente lo que había dicho en una ocasión, pues hace que ya se venga abajo lo nuevo que va descubriendo. Yo creo que es lo rico de Freud y a mí lo que me encanta, y realmente en pocos autores he visto eso, que hizo Freud, eso, o sea, de que nunca terminó de aportar nuevos conocimientos a su teoría y siempre con base, pues, con sus pacientes, ¿no? Justamente con base en sus pacientes fue como va construyendo, alimentando su teoría, pero bueno, sí, digo, justamente sí, como bien mencionas, aunque sea bien Freud, no lo tenemos que poner en el lugar de Dios, ¿no? De que no lo podemos refutar. Justo sí
y justo estos espacios me gustan porque es para analizarlo, cuestionarlo, estar de acuerdo con él en algunas cosas, no estar de acuerdo, que justo fue lo que hizo Lacan, ¿no? Y por eso lo sacan ahí del instituto, ¿no? Más prestigioso de los freudianos. Pero bueno, justamente es hacer lo que yo decía, que lo que hizo Lacan fue una deconstrucción, lo que dice Derrida, que lo agarra de ese concepto de Derrida. La deconstrucción es justamente serle fiel al autor en su teoría, pero no seguir completamente lo del autor, sí implementar nuevas cosas, nuevas preguntas, nuevos análisis, y por eso para mí es una deconstrucción lo que hizo Lacan de la teoría freudiana muy exquisita, ¿no? La verdad, muy interesante. Sí, pues, ¿alguien más quiere hacer algún comentario ya para ir cerrando? Bueno, pues me parece que no. Entonces no me resta más que nuevamente darle las gracias a todos los que estuvieron conectados, que nos estuvieron acompañando en este espacio para reflexionar. Y pues bueno, yo creo que como bien dice Iván, se queda corto, ¿no? Se queda corto este espacio para todos los planteamientos, preguntas, nuevas reflexiones que van surgiendo aquí a cada uno. Faltaría tiempo, pero bueno, pues esperemos pronto hacer un nuevo espacio aquí. Y como yo les mencioné al principio de mi conclusión, a mí este tema me deja mucho o más bien con la incertidumbre, con la inquietud de ir sobre el siguiente artículo que es en este mismo tomo, del tomo 18, que es el siguiente, el de psicología de las masas y análisis del yo, porque pues vemos que aquí habló mucho del yo Freud y se me hace aparte un tema muy contemporáneo, como lo que bien decía Tere, ¿no? Que estamos en un contexto en el que la pulsión de muerte está pues muy a flor de piel, ¿no? La vemos ahorita en las noticias de guerra, etcétera. Entonces, yo creo que este tema, este texto de análisis del yo, sería bastante interesante leerlo, que igual ya ahí les haré haciendo la invitación para ver si igual se quieren unir a este conversatorio, ¿no? De este texto, ¿vale? Pues bueno, entonces, muchas gracias a todos, que tengan excelente noche y espero verlos pronto. Bye. Bye bye, buena noche.